Los Knicks realizaron uno de los movimientos más complejos de todos los tiempos en la historia de la NBA. Una operación para hacerse con Karl Anthony Towns y rematar una alineación que antes ya se había hecho con Michael Bridges. El reto de los Knicks es alcanzar el anillo, volver a ser uno de los mejores equipos de toda la NBA y al mismo tiempo conquistar el siempre duro corazón de los aficionados del Madison Square Garden. Había que hablar de los Knicks, de uno de los equipos del momento, y para ello ya tengo conmigo un día más aquí en Gigantes Daily con Alejandro Gaitán. Bienvenido una semana más, Alejandro. Muchas gracias, un placer estar aquí. Estábamos hablando antes de empezar que no queríamos revelar nuestras cartas de... Estamos analizando ya los Knicks incluso antes de empezar a hablar y la verdad Sí. es que este equipo teníamos las expectativas muy altas con ellos. Yo, el primero, porque me gustaba mucho lo que estaba realizando Leon Rose y Tom Thibodeau, pero Ujú. sí que es cierto que yo no esperaba, quizá no tanto a nivel de resultados, es decir, porque están cuartos de la conferencia este ya sabemos lo que es, pero a mí a nivel de sensaciones me parecen uno de los equipos más interesantes de toda la NBA ahora mismo. Sí, son un equipo muy curioso. Se tienen que analizar con muchas prismas porque son un equipo que tiene dos caras completamente diferentes, que es el ataque y la defensa. Son un equipo que ha sorprendido en el sentido en el que en los últimos 12 meses, todavía no hace 12 meses, han conseguido a Anunoby y a Mikal Bridges. Y defensivamente, a principio de temporada parecían los Washington Wizards, por poner un ejemplo solo de todo lo que han hecho los Knicks esta temporada. Creo que en los últimos 15 partidos que es el tramo que estoy eligiendo yo, un poco por adaptación, sí que son un equipo muy interesante. Y luego está la narrativa de Karl Anthony Towns, como en 3 meses que lleva en la Gran Manzana ha cambiado la perspectiva que se tenía sobre él y se ha convertido en un jugador sideral, especialmente en ataque, de que creo que, te lo decía, es que creo que es el segundo jugador ofensivo más importante de la conferencia solo detrás de Giannis. Es que es una locura. Si quieres empezamos por el tema de Towns, ya que lo has abierto, porque a mí me ha cambiado mucho la perspectiva de Towns respecto a lo que tenía o lo que había visto de él en los últimos casi 10 Ujú. años que lleva de carrera en la NBA, de un jugador que iba a fases, a rachas, Sí. despistadico, poco orientado a veces, muy inconsistente en ataque, y de repente esta temporada yo no sé qué es lo que ha ocurrido, si le ha venido la maduración de golpes, si el hecho de tener a Thibodeau le ha ayudado, pero estamos viendo un Karl Anthony Towns, como decías tú, en ataque que es una auténtica barbaridad. O sea, lo que eleva el nivel de juego de estos Knicks es una locura. Pero es que incluso, tú sé que me vas a decir que no, pero defensivamente yo creo que estamos ante uno de los mejores cat de toda su carrera. ¿Por qué? También el contexto ayuda mucho. Esa Ujú. experiencia previa en los Timberwolves le ha servido. Pero claro, llevándotelo también sobre esto, a los Timberwolves no les ha ido nada bien quitarse a Towns de la ecuación. Es que eso es parte de la narrativa de Towns. De repente se ha ido de Minnesota y los Timberwolves son peores en defensa. O sea, no es que sean peores en ataque, es que son peores en defensa. Lo de ataque lo podíamos esperar por Julius Randle, ¿vale? Porque al final el Sí. cambio Towns por Randle sales perdiendo, pero es que defienden peor. Y eso toda la vida hemos etiquetado a Towns como un jugador pues que tenía muchísimo talento, pero que igual le falta intensidad, que le faltaba poner ganas, que todo lo que rajasteis el otro día de Joel Embiid sobre su trabajo fuera de la pista es Pero eso aplicable fue, a eso fue, Towns eso fue en otro lugar, no fue en otro aquí. En lugar. Gigantes, en Gigantes no se habla mal de ningún jugador. Ninguno. Bueno, ahora te saco los datos de Towns, ¿eh? Pero lo que quiero decir es como siempre se ha tenido esa perspectiva de que Towns era un jugador que podía haber sido mucho más de lo que mostraba. Y aquí en New York ha cambiado por completo. O sea, para mí hay dos datos. El primero es que ha vuelto a la pintura. Es el segundo año que más está tirando desde debajo del aro. Está tirando mal, pero está debajo del aro, que antes no estaba. Y ya no es solo por el caso Gobert, porque he ido a mirar. Según Basketball Reference, de 2018-2022 jugó todos sus minutos de pivot y nunca tiró más de un 30% de sus tiros debajo del aro. Este año está en Es, el 36%. es que el esquema de tanto con Ryan Sanders como después con Chris Finch en los Timberwolves era más bien de un falso 5, es decir, ocupaba nominalmente la posición de pivot, Ujú. pero en la Sí. práctica era como tener un 5 abierto constante, como si fuese Brook López salvando muchísimo las distancias, un tipo que estaba abierto al triple y con la explosión de Anthony Edwards y la llegada sobre todo también de Mike Conley, era necesario que asumiese un rol más aseado en ataque. Sí. Pero claro, ahora con estos Knicks es que estamos viendo otro tipo de necesidades. Y luego nos permitirá esto, que ya es un tema muy recurrente, pero cuando vuelva Mitchell Robinson, yo no sé qué versión vamos a ver de Karl Anthony Towns, porque me intriga muchísimo. Por eso te decía que me parece un equipo muy interesante y que me despierta muchas dudas para bien. Claro, la gran duda es si cuando vuelva Mitchell van a intentar utilizar a Towns de 4,
porque por ejemplo con Achiuwa no se puede, lo hemos visto en los últimos tres, acaba de volver, ¿eh? Pero bueno, Tibbs ya lo está explotando y todavía no siento que Achiuwa pueda jugar de 5 con Towns de 4. De hecho, creo que Ujú. más bien sería al revés, pero Achiuwa no sabe tirar bien. Pero sí que es verdad que con Mitchell Robinson debería cambiar mucho, sobre todo defensivamente, porque al final la defensa, tan sencillo como el pick and roll. Estaba mirando datos. Towns defendiendo el pick and roll, 1,1 puntos por posesión, defendiendo el jugador en roll, en bloque directo, por compararlo al Prince Sengun, 0,83. Que sé que es amigo Claro, del programa, el Prince Sengun. Eh, y luego, defendiendo al manejador, 0,99. Que no está mal, por ejemplo, es mejor que cualquier interior de los Celtics, pero bueno, los ujú, Celtics no están defendiendo nada esta temporada, pero es comparable a los Wizards, otra vez, no exagero, ¿eh? Es comparable a los Wizards ya, Plumlee. Claro, claro. no es bueno, no es un dato bueno. Ahora, es lo que dices tú, falta Mitchell Robinson, que es uno de los mejores defensores interiores de toda la NBA. Y Es luego, que es un factor muy importante. O sea, sí, sigue, sí, sigue. y luego, por centrar, porque rajamos mucho el pick and roll, pero la defensa que hace del pick and roll de RJ Barrett y permite, aguanta RJ Barrett muy bien y permite que llegue OG, que es lo que dices tú, salva tener a jugadores como Giannobi o Josh Hart. No quiero meter a Michael Bridges en ese saco, pero esos dos ayudan mucho a tenerlos. Por supuestísimo. Y mira, hace unas semanas escribías en Gigantes, en la web, en gigantes.com, un artículo súper interesante precisamente hablando de esto, del ataque de los Knicks, de cómo había cambiado sobre todo la perspectiva que mucha gente tenía sobre Tom Thibodeau, Ujú. que es un aspecto que parece que la gente que estamos más habituados nos tomamos un poco a broma de que Tibbs, pues bueno, solamente sabe defender, tal, pero la realidad es que en los últimos años ha sido lo opuesto y estos Knicks son una prueba de ello. El año pasado fueron el séptimo mejor ataque de toda la NBA en términos de eficiencia ofensiva y este año estamos ahora mismo grabando cuando los Knicks están en la punta, tienen 121 de ratio Sí. ofensivo. A nivel Ujú. visual son uno de los equipos más divertidos junto con los Celtics, con los Cavs, con los Thunder y claro, Sí, sí. pensando en todo lo que ha sido la trayectoria de Tom Thibodeau, esto es una anomalía y al mismo tiempo una prueba de que los entrenadores no son lo que se dice que son, sino lo que demuestran año tras año sobre la pista. Sí. Y que se adaptan. O sea, al final la narrativa de Thibodeau viene de los Bulls, en los que tu mejor jugador era Derrick Rose, que con todo el respeto de Derrick Rose, pero es un jugador limitado en ataque. Tiene sus recursos y los hace muy bien, pero es limitado en ataque. Pero también tenías a Joaquín Noah, a Luol Deng. O sea, tenías una sarta de defensores que te invitaban a que tu juego tuviera que ser defensivo. Pero cuando fuiste a Minnesota con Andrew Wiggins, con Jimmy Butler y con Karl Anthony Towns, eras uno de los mejores ataques de la NBA y no defendías a nadie. Al final te adaptas a lo que tienes en la plantilla. Y es verdad que estos Knicks, sobre todo con la llegada de Jalen Brunson hace 2 años, tienen que ser un equipo ofensivo, porque defensivos no van a poder, no van a poder marcar la diferencia a un nivel defensivo como lo puede hacer Oklahoma, Orlando, Houston, y tienen recursos para ser un equipo en ataque, sobre todo con la llegada de Town. Totalmente, e incluso los jugadores que ahora han conseguido, como son Josh, bueno, ahora, quiero decir, ya me entendéis, Josh Hart, como Uyen Unobi, como Michael Bridges, que a nivel defensivo son de los mejores en sus roles y en su posición, también te permiten no ser, digamos, un equipo brillante en defensa, pero sí ser algo muy importante, que es polivalente, poder Sí. ofrecer diferentes caras, porque Michael Bridges es, por ejemplo, muy bueno en la defensa de uno por uno, Josh Hart es muy bueno en cuestiones de ayudas, y Ojan Unobi es un líbero, es decir, él salta y él interpreta las ayudas y sabe cuándo entrar al robo como uno de los mejores jugadores de toda la NBA. Y eso yo creo que lo que les permite de dejarse un poco llevar en defensa, porque saben que cuando llegue verdaderamente el momento importante, pueden adaptarse a las condiciones. Y eso creo que es el factor más importante que tenemos que tener en cuenta con estos Knicks. Sí, o sea, al final trajeron jugadores, lo que dices tú, polivalentes, y luego jugadores que supieran cuál era la misión, que es, parece que no, pero es tirar triples. O sea, al final estos Knicks tiran muchísimos triples. Están metiendo creo que 39,9 en este momento cuando estamos grabando. Solo hay dos equipos en la historia que han tirado más y mejor. Los Los Cavaliers este Celtics. año. No, no, no. Ah, Los Celtics no tiraron mejor nunca. Tiraron más, pero no mejor. Es que están rozando el 40%. Es que si tú rozas el 40%, la lógica dice que tienes que tirar todo triples. sí, 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 sí. O sea, es que de hecho, ahora que lo mencionas, que estaba mirando también datos para preparar el episodio, Jalen Brunson, que es un nombre que estamos dejando de lado un poquito porque ya no es la novedad, este año ha bajado su uso, ha bajado también relativamente sus estadísticas, pero es que está lanzando el 43% en triples, que Sí, es una sí. auténtica barbaridad, siendo que la mayor parte de sus tiros son tras bote. O sea, son números de Stephen Curry, para que pongamos un poco en contexto de la dimensión de lo que es el base de los Knicks. Sí, sí. O sea, el sistema ofensivo de los Knicks lo estaba mirando en la base de datos de Jared Davin, que lo compara con el ratio ofensivo ajustado. Es el segundo mejor ataque desde que, abrimos comillas, la fusión con la ABA en el ratio ofensivo ajustado. O sea, es el segundo mejor ataque de la historia. Es una Y locura. esa es la realidad de los Knicks. O sea, ahora mismo son superiores ofensivamente a lo que eran los Celtics el año pasado
comparado con el resto de la liga. Sí, y además es que los Celtics, por ejemplo, que alguna gente pueda decir, no, es que estáis comparando 20 partidos respecto a 82. Bueno, es que los Celtics empezaron incluso más arriba de lo Sí. que terminaron. Es decir, o sea, ellos fueron una pendiente diferente a lo que estamos viendo. Y estos Knicks yo creo que todavía no están en su punto más alto. Porque acuérdate, comparándolos con los Boston Celtics del año pasado, que eso era increíble, parecía que no iban a perder un partido jamás. Pero estos Claro. Knicks, incluso ahora que están, como digo, cuartos, eventualmente terminarán siendo terceros porque los Orlando Magic se ha lesionado hasta el utillero, pero yo creo que estamos ante un equipo, ostras, que tiene esa, o creo que encaja muy bien en la categoría de Black Horse, que es esos candidatos que en el momento dado, si tienen la ocasión, si tienen la oportunidad, pueden meterse en las finales. Sí, o sea, pero yo no las metería como Dark Horse. O sea, yo creo que eran el segundo favorito a principio de temporada. Sí, bueno, pero han cambiado De- muchas eh, cosas. Nadie esperaba a los Caps, por ejemplo. no, 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 claro, absolutamente. Pero a día de hoy, yo en un duelo Knicks Caps al mejor de 7, con Mitchell Robinson, ¿eh? Y con Sí. Precious Achiuwa, yo creo que me voy con los Knicks, ¿eh? Sí, 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 yo no tengo ningún tipo de duda. Y eso que yo puse a los Cavaliers llegando a las finales de conferencia. Por eso es lo que te digo. Entonces, sí que es verdad que a día de hoy, por ejemplo, bueno, supongamos que los Knicks acaban terceros, se verían con Boston en semifinales de conferencia, que sí que me parece un reto mayor. Es el reto, y creo que es el motivo por el cual fueron a perfiles como, no Josh Hart que llega antes, pero sí Oji Anunoby, pero sí Michael Bridges, jugadores que pueden, lo que dices tú, polivalencia, cambiar. Oji Anunoby es una pesadilla. El otro día Franz Wagner le mete 30 puntos a Oji Anunoby, y la defensa de Oji es una barbaridad. O sea, es, le amargó la vida, le amargó la noche. Mira, ahora que Entonces, mencionas el tema de OG, tú que lo has vivido de más cerca porque vives en Toronto y has podido comprobar un poco la actualidad, salvo ese año en Florida del equipo, con OG, los que no lo ven dicen, este jugador va a ser el nuevo Michael Jordan, tiene una sobredimensión de su caso, pero los que le ven habitualmente dicen, es que está la mayor parte de los partidos lesionado. Y yo no termino de encontrar el punto medio con OG porque me gusta mucho, pero es que igual mañana ya. coge mal el móvil, se dobla el meñique y está 3 meses de baja. Sí, sí, para que la gente lo entienda, es el típico jugador que el año que los Raptors ganaron el anillo, apendicitis y no pudo jugar un partido de playoff. Ese es el nivel de suerte. A ver, yo lo comparaba ayer con Luolde, en el sentido en que para pieza, para tips, es idónea. O sea, es idónea. Y hay una cosa que me sorprende mucho, que es que le hemos visto sonreír en 2 partidos consecutivos, algo que no es habitual. Entonces, igual algo ha cambiado en OG, que sí que es verdad que ya digo, los últimos 2 años en Toronto estuvo amargado, estuvo mal con Nick Nurse, las cosas no acabaron bien con bueno, con la franquicia, con el equipo en ese momento. Pero es que Sano me parece un jugadorazo. O sea, yo te digo, Es para mí es el increíble. jugador más importante de los, es el jugador más importante de los Knicks. No el mejor, ¿eh? Pero es el más importante. Es el más importante porque encaja en ese tipo de categorías en las que es el que te posibilita llegar a ciertos estadios. Es decir, Sí, salvando mucho las distancias, es el Derrick White de estos literal. Knicks. Sí, sí, Porque sí. tú con Derrick White ves a los Celtics y dices, es el equipo perfecto. Tú cuando ves a OG Anunoby y a los Knicks dices, no les falta absolutamente nada, incluso aunque no vuelva Mitchell Robinson y se tengan que contentar con Jericho Sims, con Precious Achiuwa, es decir, o tengan que rescatar a Tag Gibson de la jubilación anticipada, tienen lo necesario para ser un equipo campeón y o al menos meter miedo a los Boston Celtics. Y Sí, eso es sí. una categoría o es algo, un lujo que no pueden permitirse tantos equipos. Exacto, sí, absolutamente. Es un equipo hecho para pelear con los Boston Celtics, pero que además tiene los recursos para que los Boston Celtics digan, oye, cuidado, que esto no va a ser como el año pasado ya. Que este año no nos va a tocar jugar con los Pacers y con los Cavaliers lesionados en el playoff, que hay equipos serios. Claro, ya para ir cerrando, el irregular inicio de curso que hablábamos al principio, que no empezaron de la mejor manera posible y todo el mundo dijo, oh Ujú. Dios mío, pues entonces estos ya no serán tan candidatos. Bueno, ya sabemos que la temporada es buena, ahora estamos hablando de cuarto de temporada, 18, 19 partidos creo que llevan prácticamente todos los equipos, pero como decía al principio, eventualmente terminarán siendo terceros, Sí. segundos, dependiendo de cómo se gestionen las cosas a nivel de resultados, de lesiones y demás, pero claro, me interesa saber qué expectativas podemos tener realmente con este equipo, ya pensando en playoffs, que es que estamos ahora mismo grabando a 10 de diciembre, esto se publica mañana día 11, pero yo tengo la sensación de que este equipo es capaz de tumbar a Boston y después puede pasar cualquier cosa. Yo siempre a nivel de expectativas y sobre todo en el concepto de fracaso, yo valoro mucho el cómo más que el qué. Porque si por lo que sea ahora los Knicks se les lesiona Jalen Brunson, acaban sextos, les toca Boston en primera ronda y se van a casa en primera ronda, ¿es un fracaso? Si te elimina Claro, Boston, ¿es un fracaso? ¿O es tu realidad? preguntan Entonces, los Lakers.
Bueno, claro, pero los Lakers es otra historia, porque ahí todo es un fracaso y todo es un éxito. Pero para mí la realidad de los Knicks es que tienen potencial de ser el segundo mejor equipo de la conferencia este. Y de que si los cruces se dan, podrían estar en las finales de conferencia plantándole cara a Boston, de jugarle a una serie a 6 y de ser el equipo que más le aprieta hasta que Boston se juegue unas posibles hipotéticas finales contra, yo creo, Dallas o Oklahoma. Son los dos equipos que veo ahí arriba. Pero es cierto que la realidad es esa, es que los Knicks pueden ser el segundo mejor equipo de la conferencia, aunque la temporada regular diga otra cosa. Sí, porque además yo me atrevería a decir que pueden ser incluso el segundo mejor equipo ahora mismo de la NBA. De nuevo, aunque las estadísticas, bueno, no, las estadísticas sí que lo dicen, aunque la clasificación sea distinta, el calendario sea el que es, bueno, esto es una cuestión más personal, más de perspectiva de tener algo, una posición diferente, pero bueno. Vale, vamos a seguir hablando mucho de los Knicks a lo largo de esta temporada. Sí. Son uno de los equipos más divertidos y además siempre pillan muy buen horario para los aficionados españoles porque juegan siempre a la 1, 1:30 de la madrugada. Y si no, el diferido que nos acoge a todos. Así que Alejandro, muchas gracias por pasarte una vez más por aquí. Un abrazo. Y recordaros a todo el mundo que tenemos mucho más contenido en Gigantes Daily, en Gigantes Podcast, tenemos el NBA House, tenemos el Reverso y demás contenido que tenemos también en el canal de YouTube. Así que nos despedimos. Un saludo y hasta mañana.